Esta mañana me gustaría compartirles una experiencia propia que nació a partir de una leyenda de este hermoso México nuestro. Hace aproximadamente 20 años fui de visita junto con mis 2 hijos y mi ex esposo a la bella ciudad de Valladolid, Yucatán, que está ubicada a 30 minutos de Cancún. Esta pequeña ciudad es rica en leyendas y tradiciones. Estuvimos hospedados en casa de mi entonces cuñado, que se había casado con una mujer oriunda de esa localidad yucateca, Pilar. Pilar nos había estado deleitando con leyendas de Valladolid que había escuchado toda su vida. Esa noche, a la hora de la cena, nos contó que según la tradición y creencia del lugar, los aluches o duendes eran venerados por la población y que cuando se sembraba el campo, los lugareños acostumbraban a hacer una ceremonia a fin de pedir a los aluches que les cuidaran y aseguraran una buena cosecha, así como el cuidado de sus casas y niños recién nacidos. Inclusive nos contó que su mamá los veía y platicaba con ellos. A lo que yo comenté: ojalá me llevara uno conmigo. Ella me vio asustada y me dijo: no, de ninguna manera. No digas eso, se puede ir contigo y te va a causar mucho susto y enfado. Retráctate. Yo lo tomé a la ligera y cambiamos de tema. Después de unos días, regresamos a nuestro lugar de origen, Reynosa, y comencé a notar cosas inusuales, porque, ejemplo, los objetos se desaparecían del lugar donde los había dejado. Siempre acostumbrara a colgar las llaves en un portallaves al llegar a la casa, y cuando las busqué no estaban ahí. En un solo día se me descompuso la lavadora, secadora y televisión. Mi mamá, que estaba de visita, trajo consigo unos libros y los dejó en la mesita de la sala. Al día siguiente uno había desaparecido y lo encontramos en otro lugar apartado. Al ver esta situación, mi mamá, en paz descanse, me sugirió que comprara juguetitos de niño y dulces y que pusiera en 4 platos los dulces y los juguetitos a fin de que el duende o aluche jugara con ellos. Y así lo hice. En las 4 esquinas de la casa coloqué los platos. Al mismo tiempo, mi mamá me sugirió que prendiera una veladora y que le dijera al aluche en voz alta: tú no perteneces a esta familia, vete por donde veniste, sigue tu camino de luz. Y así lo hice por un par de días. La forma en que terminó todo esto, y que también fue memorable, pocos días después de hacer todo esto, una mañana de domingo, estábamos todos muy dormidos, como a eso de las 7:00 a.m. Empezamos a oír de repente que muchos vidrios se rompían y nos despertamos de sobresalto. Entre sueños pensé que habían rotos vidrios de la casa, pero no. Había un cuadro que todavía conservo, que fue herencia de mi bisabuela, y es un Cristo enmarcado. Estaba colgado entre mi cama y la cuna de mi hija. El cuadro estaba muy bien sujeto a la pared, con un taquete que hasta la fecha está intacto, pues el cuadro se cayó sobre la mesita de noche, que a su vez contenía una jarra de vidrio con vasos de vidrio y una cubierta también de cristal sobre la mesita. Todo esto hizo que se rompieran muchos objetos de vidrio al mismo tiempo, asustándonos y haciendo que despertáramos de sopetón. Cuando me levanté a limpiar el desperfecto, observé que el taquete estaba intacto y que se requería la altura de un adulto para levantar el cuadro y dejarlo caer sobre la mesita de noche, cosa que hija, que era una beba en aquel entonces, no pudo hacer, ni mi ex, que estaba profundamente dormido. Hasta la fecha está el taquete intacto. Después de este incidente, el aluche desapareció de nuestras vidas y se terminó este episodio. Si yo no hubiera vivido, no lo creería. Esta mañana me gustaría compartirles una experiencia propia que nació a partir de una leyenda de este hermoso México nuestro. Hace aproximadamente 20 años fui de visita junto con mis 2 hijos y mi ex esposo a la bella ciudad de Valladolid, Yucatán, que está ubicada a 30 minutos de Cancún. Esta pequeña ciudad es rica en leyendas y tradiciones. Estuvimos hospedados en casa de mi entonces cuñado, que se había casado con una mujer oriunda de esa localidad yucateca, Pilar. Pilar nos había estado deleitando con leyendas de Valladolid que había escuchado toda su vida. Esa noche, a la hora de la cena, nos contó que según la tradición y creencia del lugar, los aluches o duendes eran venerados por la población y que cuando se sembraba el campo, los lugareños acostumbraban a hacer una ceremonia a fin de pedir a los aluches que les cuidaran y aseguraran una buena cosecha, así como el cuidado de sus casas y niños recién nacidos. Inclusive nos contó que su mamá los veía y platicaba con ellos. A lo que yo comenté: ojalá me llevara uno conmigo. Ella me vio asustada y me dijo: no, de ninguna manera. No digas eso, se puede ir contigo y te va a causar mucho susto y enfado. Retráctate. Yo lo tomé a la ligera y cambiamos de tema. Después de unos días, regresamos a nuestro lugar de origen, Reynosa,
y comencé a notar cosas inusuales. Por ejemplo, los objetos se desaparecían del lugar donde los había dejado. Siempre acostumbrara a colgar las llaves en un portallaves al llegar a la casa, y cuando las busqué no estaban ahí. En un solo día se me descompuso la lavadora, secadora y televisión. Mi mamá, que estaba de visita, trajo consigo unos libros y los dejó en la mesita de la sala. Al día siguiente uno había desaparecido y lo encontramos en otro lugar apartado. Al ver esta situación, mi mamá, en paz descanse, me sugirió que comprara juguetitos de niño y dulces y que pusiera en 4 platos los dulces y los juguetitos a fin de que el duende o aluche jugara con ellos. Y así lo hice. En las 4 esquinas de la casa coloqué los platos. Al mismo tiempo, mi mamá me sugirió que prendiera una veladora y que le dijera a la aluche en voz alta: «Tú no perteneces a esta familia, vete por donde veniste, sigue tu camino de luz». Y así lo hice por un par de días. La forma en que terminó todo esto, y que también fue memorable, pocos días después de hacer todo esto, una mañana de domingo, estábamos todos muy dormidos, como a eso de las 7:00 a.m. Empezamos a oír de repente que muchos vidrios se rompían y nos despertamos de sobresalto. Entre sueños pensé que habían rotos vidrios de la casa, pero no. Había un cuadro que todavía conservo, que fue herencia de mi bisabuela, y es un Cristo enmarcado. Estaba colgado entre mi cama y la cuna de mi hija. El cuadro estaba muy bien sujeto a la pared, con un taquete que hasta la fecha está intacto, pues el cuadro se cayó sobre la mesita de noche, que a su vez contenía una jarra de vidrio con vasos de vidrio y una cubierta también de cristal sobre la mesita. Todo esto hizo que se rompieran muchos objetos de vidrio al mismo tiempo, asustándonos y haciendo que despertáramos de sopetón. Cuando me levanté a limpiar el desperfecto, observé que el taquete estaba intacto y que se requería la altura de un adulto para levantar el cuadro y dejarlo caer sobre la mesita de noche, cosa que hija, que era una beba en aquel entonces, no pudo hacer, ni mi ex, que estaba profundamente dormido. Hasta la fecha está el taquete intacto. Después de este incidente, el aluche desapareció de nuestras vidas y se terminó este episodio. Si yo no hubiera vivido, no lo creería. Mi hermano, mis primos y yo, cuando éramos niños, una noche de luna llena, vimos en un camino a un hombre vestido de charro y montado en un caballo blanco. Ya podrán imaginar que nos faltaron pies para correr. Los más pequeños quedaron paralizados en el camino, pero poco nos importó. Lo que queríamos era alejarnos lo más rápido posible de allí, especialmente cuando lo vimos desaparecer en la tierra. No sé si algunos de ustedes han tenido una experiencia similar, pero yo hasta ahora no lo he olvidado. Algún día quiero regresar a mi rancho y ver dónde nos sucedió esta aparición tan escalofriante. Añadiendo más a la historia, recuerdo que después de esa noche, las historias de fantasmas se convirtieron en una constante en nuestras reuniones familiares. Cada vez que nos juntábamos, alguien siempre tenía una nueva historia de miedo para contar. Aunque nos asustaban, también nos unían como familia. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, cada vez que veo una luna llena, no puedo evitar recordar aquella noche y la figura del charro en el caballo blanco. A pesar del miedo, esos recuerdos son una parte importante de mi infancia y de lo que somos como familia. Y aunque suene extraño, estoy deseando volver a mi rancho y enfrentarme a esos recuerdos de nuevo. Buenas. Les cuento mis experiencias con los espíritus. Aquí ya tengo 12 años. Mi abuelo murió y esa noche mi familia lo velaba. Un grupo de niños y yo jugábamos de modo discreto y les propuse robarnos algunos cigarros y salir a la calle a fumar a escondidas. Pedro, Adrián, Pancho, mi hermano, Rufino, Damaso, Rodolfo y yo robamos cigarros y salimos a la calle. En el pueblito solo había 2 focos públicos que alumbraban muy apenas, después era oscuridad. Cuando pasamos un callejón, un primo me dijo: «¿Sabes? En el callejón escuché el quejido de alguien». Yo sentí escalofrío, pero para animarnos nos abrazamos todos en fila y fumando empezamos a cantar. Teníamos 7, 6, 8, 10, 11 y 12 años. Cuando nos acercamos a un foco público, se dejó escuchar un bramido terrorífico detrás de nosotros y no había nadie. El bramido se parecía al de un toro o como gritar dentro de un barril, pero yo reconocí la voz. Era la voz de mi abuelo y mi abuelo estaba muerto. Lo estaban velando. Doblamos la esquina y todos corrimos en la oscuridad.
Los más pequeños venían al último. Al llegar a una casa donde había muchos perros, los perros bravos nos miraban asustados. Fueron llegando todos uno a uno. Nos salimos hasta el amanecer. El dueño de la casa también tenía miedo. Al día siguiente nos llevaron a una iglesia y el padre nos dijo que los muertos no volvían. Me pregunté si era un padre, o era el sacristán, o era un borrachín. Entonces, ¿quién nos correteó? La afirmación del supuesto padre me puso a pensar si no se equivocaba, o no sabía nada, o no era padre. Viví traumatizado mucho tiempo, pero sí reconocí la voz de mi abuelo. También reconocí que el padre se equivocó. Algunas personas nacemos para ser testigos de muchas cosas sobrenaturales, otras no. Es todo. Añadiendo más a la historia, recuerdo que después de esa noche, las historias de fantasmas se convirtieron en una constante en nuestras reuniones familiares. Cada vez que nos juntábamos, alguien siempre tenía una nueva historia de miedo para contar. Aunque nos asustaban, también nos unían como familia. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, cada vez que veo una luna llena, no puedo evitar recordar aquella noche y la figura del charro en el caballo blanco. A pesar del miedo, esos recuerdos son una parte importante de mi infancia y de lo que somos como familia. Y aunque suene extraño, estoy deseando volver a mi rancho y enfrentarme a esos recuerdos de nuevo. No olvides suscribirte para apoyar el contenido en este canal, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.